Nosotros desde que nacemos estamos vinculados a organizaciones diversas, al hospital, al centro médico en donde nacemos, luego comenzamos a ser parte de distintas organizaciones inicialmente escolares, desde que estamos inclusive muy chiquitos, y luego ya empezamos a pertenecer a otra serie de grupos que se configuran como organizaciones también. Pero cuando nosotros entramos a trabajar, ya empezamos a formar parte oficial de una organización. Ya empezamos a estar del otro lado, distinto al que conocemos hasta ese momento, en donde nos aproximamos a las organizaciones como clientes o como usuarios. Cuando nosotros entramos a formar parte de un equipo que trabaja en una organización de cualquier naturaleza, una organización empresarial, una organización no gubernamental, una organización religiosa, de cualquier naturaleza, nosotros establecemos un vínculo con esa organización, que tiene que ver con lo que sentimos, con la forma como representamos esa organización, cómo nos sentimos en esa organización y cómo construimos la vida todos los días en esa organización. De esas relaciones es que nos encargamos, o por lo menos nos gusta a nosotros investigar, esas relaciones que se tejen entre los individuos en distintas posiciones, como directivos, como mandos medios, como operarios, como auxiliares, como asistentes, en cualquier lugar de la organización en el que estemos, cómo nosotros construimos esa relación con ese espacio y con esa gente que trabaja allí. Y si ingresáramos un poco a las motivaciones que tenemos para hacer estas investigaciones, casi que podríamos iniciar, como lo has iniciado tú, en distintas conversaciones en uno mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería esa motivación? Ahí hay una cosa que Ana toca que es muy importante. A uno las preguntas de investigación le surgen de experiencias que uno mismo tiene y de preguntas que uno tiene sobre uno mismo y que quiere resolver. Lo que pasa es que trata de resolverlas a través de todo el proceso de investigación y las formaliza y les da un marco. A mí me surge la pregunta del individuo y su relación con la organización por la relación que yo misma he establecido con las organizaciones en las que he estado, pero particularmente con EAFIT, que es donde he desarrollado buena parte de mi vida académica, tanto como estudiante y luego como profesora. Yo he estado aquí desde 1990, que entré como primípara, y desde ese momento he asumido distintos roles. Entonces fui estudiante de una carrera, luego me pasé a administración, luego fui estudiante de administración, pero ya desde una postura muy distinta, porque yo hice 7 semestres en otra carrera. Entonces ya cuando asumí ya el rol de estudiante de administración ya no pensaba como primípara, a pesar de que me tuve que devolver a los primeros semestres de administración. Luego comencé a ser profesora de cátedra, luego empecé a desempeñar 2 roles, una como profesora de tiempo completo, ya todo el tiempo trabajando aquí, y como estudiante de maestría. Luego empiezo en el mundo de la investigación, luego he trabajado también como consultora de parte de AFIDE en otras organizaciones y ahora estoy otra vez, por un lado como profesora, pero también como estudiante. Entonces, en el doctorado. Entonces, a mí me surge la pregunta, bueno, yo he desempeñado muchos roles y a veces en el transcurso de esa vida académica como estudiante y sobre todo como profesora, como parte del equipo humano que trabaja en EAFID, han llegado momentos de crisis muy duras, en las que uno dice, ya no más, pero yo me quedo, ¿cierto? ¿Por qué me quedo? Y luego pasa la crisis y ya vuelve uno como a su zona de confort, a su espacio normal y quiere otra vez construir nuevas cosas, pero luego, porque la vida laboral, como todo en la vida, es cíclico, y llega otra crisis y yo pregunto, ¿yo por qué me quedo? ¿Cierto? Y de ahí empieza como la relación con la pregunta fundamental que yo tengo, que es, bueno, y esos individuos, y finalmente soy yo, ¿cómo me relaciono con la organización donde estoy?
Igualmente en esas motivaciones casi que podríamos hacer un paralelo entre lo que sucede entre la teoría y la práctica, por así decirlo. Tú nos hablabas de que de un lado está el discurso administrativo sobre la relación de individuos y organizaciones, pero de otro está la realidad, una realidad pues que tú sigues desde la etnografía o desde otras técnicas, pero que finalmente pones como en diálogo o en contraste. Sí, porque todo el tiempo, a ver, la administración ha dicho unas cosas, y en la teoría administrativa y en la teoría de las organizaciones se han dicho unas cosas acerca de las relaciones entre el individuo y las organizaciones, y se ha hablado de roles, y se ha hablado de motivación, y se ha hablado de representaciones que la gente construye, y se ha hablado de cultura en las organizaciones y cómo surge esa cultura, se ha hablado de cómo debe ser la relación entre los individuos y las organizaciones, y se ha dicho un montón de cosas acerca de cómo se debe configurar esa relación, cómo sería el ideal de esa relación. Pero cuando uno va a las organizaciones, uno fundamentalmente pues, sobre qué está trabajando, sobre realidades humanas, sobre lo que la gente siente, sobre el cansancio de la gente, sobre los éxitos de la gente, sobre las relaciones de la gente con la otra gente de la organización. Entonces uno se aproxima, como bien dice Ana, a esas realidades humanas en el proceso de investigación y lo contrasta con la teoría. Y se da cuenta hasta qué punto esa teoría aplica o no aplica, es cierta o no es cierta, permite explicar o no permite explicar esa realidad que uno está viendo allá. Pero fundamentalmente cuando entramos a una organización entramos a ver realidades humanas, y por eso es que cuando investigamos en organizaciones no vamos al laboratorio, no vamos a centros de experimentación, aunque se podría, pero desde la perspectiva que nosotros lo trabajamos, estamos trabajando básicamente desde la aproximación a la realidad como tal, como se da, y a la interpretación de eso que nosotros vemos y de la información que recogemos a partir de esas observaciones, de esas conversaciones con la gente. Finalizaríamos entonces, Olga, estableciendo cuál sería la importancia o la justificación de estas investigaciones en nuestra sociedad. A ver, cuando nosotros comprendemos las realidades de la gente, cuando comprendemos por qué la gente actúa como actúa, podemos, si estamos en un puesto de dirección, en el caso concreto de las organizaciones, podemos ejercer una administración mucho más consecuente con lo que esta gente que tenemos a nuestro cargo es. Cuando uno toma conciencia de por qué ocurren las cosas alrededor de uno, uno se sitúa distinto frente a eso que pasa. Me explico. Vamos a hablar de una organización que ustedes conocen muy bien, y es el colegio. En el colegio, ustedes forman parte del colegio, y cada uno de sus salones de clase funciona durante un año escolar como una organización particular. No es una empresa, pero es una organización. Todos tienen unos objetivos claros, sus profesores entran a participar y ustedes son fundamentales en esa organización que se crea. Cuando en la cotidianidad se dan muchas peleas, ¿sí? Y hay grupos en el salón, y hay unos que se perfilan de una manera y otros se perfilan de otros, ¿sí? Ustedes, algunos suelen llamarlos, por ejemplo, los NEAs, los NERD, los no sé qué, ¿sí? Y ustedes se conocen. Pero cuando ustedes van donde, por ejemplo, aquellos que llaman los NERDs, y entienden por qué los que ustedes llaman los NERDs actúan como actúan, ustedes se ponen distinto frente a ellos. Cuando ustedes ven que un compañero está bulleando a otro, ¿cierto? Lo está acosando, lo está matoneando, lo está molestando. Una cosa es que ustedes lo vean desde afuera, desde la barrera, y no se pregunten qué está pasando. Y otra cosa es que se pregunten qué pasa con esos dos compañeros. Y entonces ustedes entran a actuar de una manera distinta en ese conflicto. Bien sea porque los ayuden directamente, porque entiendan cuál es la posición de cada uno, o bien sea porque ustedes ayuden a buscar ayuda de un profesional o de un adulto, en fin,
que les pueda ayudar a solucionar el problema. De la misma forma ocurre en las organizaciones. Cuando uno tiene trabajadores que no quieren trabajar, cuando tiene trabajadores que por el contrario están muy motivados a trabajar, si uno entiende cuáles son sus sentimientos, sus imaginarios, eso que ellos construyen con la organización, entonces uno comprende por qué ellos actúan como actúan. Y en consecuencia uno puede ponerse distinto, uno puede ser distinto en sus acciones administrativas en esa organización. Entonces, investigar realidades humanas ayuda a construir explicaciones sobre esas realidades. Y cuando yo tengo una explicación, yo actúo en consecuencia con esa explicación. O sea, actúo de manera coherente. Y eso ayuda a construir sociedad. No sé, Fernando, ¿qué más? No, pues yo creo que ya la descripción digamos, de la temática en general que ha hecho la profesora Olga es lo suficientemente amplia pues para este caso. Quizá agregar algo pequeño desde mi experiencia, y es digamos que con mi condición de administrador y apasionado por los temas que tienen que ver con las ciencias humanas, yo creo que de esa interacción surge un gran campo de posibilidades para indagar y abordar los problemas pues, de los que hemos venido hablando, de los que hablaba la profesora Olga, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que hoy en día pues, en las ciencias humanas se habla mucho de una palabrita que puede ser un poco extraña, que es la interdisciplinariedad. Básicamente, digamos, es abordar los problemas humanos, como decía Olga, que finalmente son pues aquellas cuestiones que están en el ámbito de actuación de las personas, abordarlos desde diferentes perspectivas como la sociología, el poder, la psicología, bueno, etcétera, y digamos ese cruce de ideas, ese cruce de aportes generalmente pues es muy productivo para una investigación pues que se dirige, digamos, como hacia un objetivo como el que se puede plantear en este caso. Bueno, no, creo que nos resta agradecerles, que queda abierta la invitación, que también al inicio habíamos hablado de las oportunidades que presentaba la interdisciplinariedad o tener un problema que finalmente nos abre a múltiples maneras de observarlo y de seguirlo. Muchas gracias. Bum 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 bum.